Primera de Corintios, capítulo 14. Y Primera de Corintios capítulo 14 dice así, los primeros 19 versos: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les prestara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. ¿Hasta ahí? Vamos a parar nuestra lectura. Hemos llegado a un punto donde nos encontramos con un capítulo bastante descriptivo de lo que es el mejor don con fines de edificación para la iglesia. No el de lenguas, sino el de profecía. Por aplicación, por extensión, todo aquello que contribuye para la edificación de la iglesia es lo que se debe incentivar, promover y practicar en la congregación. Por el contrario, todo aquello que no trae edificación, sino más bien confusión, alteración y desorden, debe no solo desaprobarse, sino rechazarse tajantemente. Pablo rechazó las prácticas desordenadas y sin propósito edificativo que venían realizando los corintios. El capítulo 14 es un capítulo muy instructivo para el tema que estamos estudiando. Los dones y sus manifestaciones en estos tiempos, en particular aquellos dones milagrosos, como los dones de sanidades, los dones de profecía, el don de profecía, lenguas, entre otros. Estamos hablando un poco del don de lenguas y lo que queremos es primero entender lo que la Biblia dice y lo que no dice, lo que aprueba y lo que desaprueba.
para luego con ese conocimiento, con esa teología bíblica, con ese fundamento bíblico, arribar a algunas conclusiones teológicas comparando con lo que actualmente está sucediendo entre las iglesias evangélicas, principalmente con el movimiento carismático y pentecostal. Así que estamos buscando entender bíblicamente qué eran estos dones legítimos en su tiempo, dones bíblicos, cuáles eran sus funciones, para luego compararlo con lo que hoy supuestamente se nos presenta como los mismos dones. Uno de los que más fama ha tenido es el don de lenguas. Es el más común, es el que casi es el distintivo principal de toda iglesia pentecostal y carismática. Es más, la doctrina pentecostal, a diferencia de los carismáticos modernos, llega al punto de decir que todo creyente en algún momento tiene que hablar en lenguas como muestra, como evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Ellos llegan a ese punto por causa de su doctrina, y hablaremos en otro momento sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero los pentecostales, a diferencia de los carismáticos modernos, necesariamente por su teología, tienen que ver a alguien que en algún momento de su vida, hablar en lenguas como muestra del bautismo del Espíritu Santo. Los carismáticos difieren algunos entre no necesariamente todos van a hablar en lenguas, pero la característica en términos prácticos y la característica común de sus iglesias es que siempre terminan hablando en lenguas. Veamos entonces cuál es la regulación bíblica del don de lenguas cuando en realidad estaba vigente, cuando estaba funcionando, porque era un precioso don como todos los dones. Y el que hoy hayan tergiversadores de este don y de otras prácticas bíblicas no significa que debemos mirar mal este don en particular, porque como todo don genuino y bíblico era precioso y es precioso, los que están vigentes hoy. Así que debemos contemplarlos en su belleza bíblica, no bajo la distorsión que hoy se nos presenta muchos dones. Es claro que el tema principal en el capítulo 14 es la profecía, pero esto en contraposición del abuso que estaban haciendo los corintios, particularmente con el don de lenguas. El beneficio del don de profecía es claro en el capítulo 14. Es lo que se quiere señalar allí mediante el contraste entre el hablar en lenguas y la profecía. El don de lenguas no edifica a la congregación si es que carece de interpretación, pero la profecía, que no necesita interpretación, provee abundante edificación para la iglesia. De principio ya está Pablo rechazando toda práctica común que hoy se ve en las iglesias, de que hablan en lenguas, porque olvidan el principio fundamental de este don, como el de los otros: edificación para la congregación, no una manifestación egoísta de lo dotado que eres, como era la personalidad carnal de los corintios. Estaban centrados en sí mismos, en sus dones y en sus capacidades espirituales y milagrosas para ostentar delante de los demás, de modo que así llamen la atención, no hacia Cristo, no hacia el dador de los dones, el Espíritu Santo, sino hacia ellos mismos y su capacidad espiritual. Eso es lo que iba a dar reprimenda severa Pablo a los corintios. Recordemos que el don de lenguajes, debo precisar, don de lenguajes, que sería una mejor traducción a decir don de lenguas, es la facultad, escuche, es la facultad que el Espíritu Santo da al creyente, únicamente al verdadero creyente. Así que aquí tenemos ya una complicación, porque los católicos dicen que hablan en lenguas, los mormones hablan en lenguas. ¿Cómo explicas eso? Entonces no es verídico. Si es verídico, es al creyente únicamente quien Dios da los dones. El Espíritu Santo da al creyente poder para hablar en un lenguaje compuesto por sílabas, como cualquier lenguaje en el mundo, tales como los distintos idiomas humanos conocidos en el mundo, compuestos por sílabas. No es un lenguaje extático,
en donde el que habla pierde la conciencia o el dominio propio y se ve forzado a hablar contra su voluntad, aún sin importarle si hay un intérprete. Hablan a desmedida en lengua supuestamente. No es un lenguaje estático, como repito, que te hace perder la conciencia, que te hace perder el dominio propio, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es producir dominio propio. No puede contradecirse a sí mismo el Espíritu Santo cuando obra en el creyente. Tampoco es hablar en lenguas, hacer ruidos con la boca. No es hablar en lenguas eso, no enseña la Biblia eso. No es hablar en lengua, un ruido con la boca, chillidos o gritos descontrolados. Ni es algún lenguaje oscuro o sin coherencia léxica. Debe ser algo que tiene coherencia léxica como cualquier idioma en el mundo. No es incoherente léxicamente hablando. El que habla en lenguas, en el tiempo bíblico, no comprende lo que dice, no comprendía lo que decía, pues nunca aprendió tal lenguaje. No es algo que se aprende. En el verdadero don de lenguas, no era algo que tú lo aprendías. No es algo a lo que tú ibas a un seminario de hablar en lenguas muy promovido en algunos países el día de hoy para aprender a hablar en lenguas. No se aprendía así. Era un don. Como también el de interpretación. Tampoco, así que el que lo hablaba era algo que había recibido, no que había aprendido. Tampoco los que lo oyen comprenden lo que dicen, a menos que haya algún intérprete, tal como fue en Corintio. La excepción a esta regla, en el que uno habla lo que no entiende y otro escucha, no entiende, pero necesita un intérprete. Esta era la regla común. El que estaba dotado del lenguaje, con el don de lenguajes, podía hablar un lenguaje que nunca había estudiado. Y los que lo escuchaban no lo entendían, a menos que haya un intérprete. Esa era la regla común, a excepción de lo que sucedió en Hechos, en donde la audiencia sí les entendieron. ¿Pero por qué? Porque los lenguajes que estaban pronunciando eran las lenguas, los idiomas de las personas extranjeras que estaban allí. Esa fue la excepción en Hechos capítulo 2. Respecto al don de profecía, recordemos que este don es la facultad, el de profecía, que el Espíritu Santo da para que el creyente pueda recibir una revelación que viene directamente de Dios a la mente del creyente para que sea predicada por el profeta de manera poderosa y autoritativa. La habilidad de predicar poderosamente estaba incluido en el don de profecía, pero no era todo lo que caracterizaba al don de profecía. También el profeta era el instrumento de Dios para predecir algún evento futuro. Ahora bien, en cuanto a la conexión histórica, eclesiástica y espiritual de los corintios, quiero hablarles un poco para que entiendan el trasfondo de aquella verdadera iglesia carismática y verdadera iglesia pentecostal de Corintia. En el mundo greco-romano del tiempo de Pablo, los devotos de los dioses paganos, se dedicaban a bailar y a danzar de forma frenética hasta quedar semi-inconscientes o aún inconscientes, tal como lo vemos hoy día en rituales diabólicos o en el interior del país, ese tipo de bailes donde alaban a un dios y quedan casi frenéticos, inconscientes o semi-inconscientes. Esta experiencia del mundo greco-romano pagano, de donde estaban saliendo los corintios, era interpretada como haber tenido comunión con el dios, un dios pagano. Algunos comentaristas históricos que se especializan en el trasfondo histórico, cultural de los tiempos bíblicos, nos dicen lo siguiente: el hablar en forma extática, y esto es lo que nos informan estos especialistas, el hablar en forma extática era una práctica presente en los rituales de adoración pagana.
ese era el hablar, según aquella cultura pagana, el hablar de los dioses. Ese hablar es extático, en éxtasis, casi sin control, sin dominio propio, balbuceo, sin coherencia léxica, lo calificaban como el hablar de los dioses paganos. De hecho, se calificaba como locura divina al estar inducidos a actuar frenéticamente y a hablar en coherencias por causa de la posesión en las personas que aquel Dios adorado había tomado como poseídos a sus adoradores y los hacía actuar de esa forma. Ellos, los paganos, diferenciaban entre la locura poética inducida por las musas, mi inspiración, mi musa, la locura poética, diferenciaban la locura ritual inducida por Dionisio y la locura erótica inducida por Afrodita y la locura profética inducida por el dios Apolo. De modo que eran distinguibles las diferentes manifestaciones espirituales paganas que se daban en el mundo greco-romano, trasfondo de los corintios. Cada una tenía su peculiaridad, su manera de expresarse, su manera diabólica, idolátrica, de expresar, pagana, de expresarse. Cada una tenía su peculiaridad. Teniendo en cuenta este contexto pagano, del que ya habían salido los corintios, por cierto, no nos sería extraño que ellos estuvieran confundiendo sus emociones en la adoración. Tal como sucede muchas veces en nuestras iglesias. Conozco una hermosa pareja que sale del trasfondo de grupos metaleros, pero de estos metaleros que se visten de negro, con púas, de ese tipo. Y por la gracia de Dios han sido salvados. Y gloria a Dios. Pero han llevado su trasfondo y lo han barnizado de cristiano. Han cambiado las letras metaleras por letra cristiana, pero su estilo sigue siendo el mismo. Sus formas de expresar su adoración sigue siendo la misma. Aún se siguen vistiendo con chaquetas, con púas, con botas largas hasta las rodillas, de negro totalmente, y la música bien pesada, solo que cambiaron Satanás por Jesucristo y letras diabólicas por versículos bíblicos. Y el culto, porque tienen una iglesia, cambiaron simplemente algunas cosas para hacerlas más cristianas y todo lo demás era igual a lo antiguo. Y esa tendencia surge en muchos. Tendemos a arrastrar nuestras costumbres culturales, muchas de ellas paganas, para adaptarlas al culto cristiano. Muy posiblemente pasó esto con los corintios. Adaptaron sus costumbres, otrora paganas, a la adoración cristiana. Y la forma como ellos estaban acostumbrados a manifestar su espiritualidad a las deidades paganas, fueron sensiblemente persuadidos a expresarlo ahora a su nueva deidad, al verdadero Dios. No sería equivocado pensar que si alguien de este contexto pagano visitaba una asamblea cristiana como la de los corintios y veía la adoración muy parecida al desorden y confusión de las asambleas paganas, pensaría que estaban haciendo lo mismo, solo que con un Dios diferente. Probablemente un metalero que nos visite aquí se iría tan rápido como entró. Pero si visitara una iglesia donde todo es metalero, con versículos bíblicos, probablemente diríamos, ahí se queda. Y esa filosofía ha contaminado a la iglesia del día de hoy. Porque la iglesia del día de hoy, la filosofía es, apunta al consumidor, busca el gusto del consumidor para que tengas gente, si no se van a ahuyentar. Yo no me preocupo por traer gente aquí a la iglesia, de eso se encarga el Señor. Él añadía gente a la iglesia, dice Hechos. De eso se encarga el Señor. Nosotros encarguémonos de ser fieles mensajeros del Evangelio con todos los que nos visitan, amándolos como el Señor nos ha amado, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, demostrando así lo que verdaderamente debe ser atractivo de una iglesia: su corazón, de su gente, de su Dios. La iglesia corintia había salido de un trasfondo así de pagano, pues, de modo que presumiblemente en su carnalidad, y dado que no eran los más espirituales, ya sabemos la historia, el prontuario espiritual de los corintios, muy probablemente en su carnalidad e inmadurez hayan estado imitando formas
muy parecidas a los cultos idolátricos, solo que esta vez adaptados al culto cristiano. Por ello, y de acuerdo a lo que conocemos de los corintios, es más que seguro, debido a su egoísmo y carnalidad, que hayan falsificado el don de lenguas por su afán egoísta de querer exhibirse ante los demás como los más relacionados con Dios, por tener dones más asombrosos que los demás. Por ejemplo, aquel que tenía el don de servicio era visto como la última rueda del coche de la iglesia corintia, porque los que más ostentosos y más atraían en esa congregación eran los que hablaban en lenguas, los que hacían milagros y sanidades, y eso les elevaba el ego. Pero, y si alguien no tenía ese don y era egoísta, entonces luchaba por falsificar formas o aparentar que sí lo tenía. Y no tengo dudas de que hoy hay muchos que, bien intencionados tal vez, o consciente o inconscientemente, están queriendo imitar algo que ellos creen que deben tener, el don de lenguas, cuando en realidad no lo tienen, pero se sienten mal al estar en una congregación que aparentemente todos hablan así y ellos no, y como se sienten menos espirituales que los demás, buscan imitar eso, falsificando así algo que Dios no les ha dado y no les ha querido dar. Su afán por tener este tipo de dones asombrosos muy probablemente los llevaría a forzar en su vida una manifestación carismática que imitara las características del verdadero don espiritual. Porque el diablo no imita lo falso por sí solo se da a conocer. Lo verdadero, lo bueno y lo puro es lo que busca tergiversar, falsificar e imitar el diablo. No se preocupa de lo demás por su propio peso cae. Ellos muy bien, los corintios, sabían que Dios reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. 1 Corintios 12:11 deja claro ese asunto. Dios reparte a quien quiere y como quiere, cuando quiere, de modo que quiere. Dios es el único que reparte soberanamente los dones. Tú no dices, yo quiero tener tal don, Dios, y boom, Dios te lo da. No, Dios decide eso. ¿Por qué a los cesacionistas nunca les ha dado el don de lenguas? Si es soberanía de Dios y no depende de si creo o no creo en que funcionan o no esos dones hoy. Es una pregunta que me gustaría escuchar una respuesta convincente de parte del otro lado. Sin embargo, los corintios, en su deseo y egoísmo de autoexaltación, probablemente los llevaría no solo a imitar lo que no tenían, sino a falsificar los dones de una manera burda. ¿Y cuál era su referente inmediato de cómo son las manifestaciones o expresiones espirituales? El paganismo greco-romano de donde habían salido. Ese era su referente inmediato. Al tomar como referencia las prácticas culticas de sus antiguas festividades paganas y mezclándolas con adoración cristiana, ¿qué hacían? Deshonraban a Dios y manchaban la verdadera obra del Espíritu Santo. No hagamos pasar hoy cosas que no son obra del Espíritu Santo como si fueran obras del Espíritu Santo. No atribuyamos al Espíritu Santo hoy cosas que Él no está haciendo. Tengamos cuidado con eso. Y me temo que hoy fácilmente la gente es muy ligera a atribuir casi cualquier cosa, casi cualquier risa santa, casi cualquier caída al suelo por un toque divino al Espíritu Santo, cuando probablemente el Espíritu Santo ni estuvo ahí, ni de repente estuvo en ese grupo. No seamos ligeros en atribuir palabras, de revelaciones, sueños, visiones al Espíritu Santo cuando éste no las reveló, no las dijo, no las pronunció. Eso es casi como hablar mal, atribuirle al Espíritu Santo obras del diablo, que bien el diablo podría estar haciendo. Y esa es una especie de blasfemia a la inversa. En la iglesia corintia imperaba no la espiritualidad, no la madurez, sino la carnalidad, el egoísmo y el desorden en el culto a Dios. Esa era la característica de los corintios. En 1 Corintios, capítulo 14, versos 26 al 33, leemos allí que dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, como lo tuve ya aquí y yo hoy día, una enseñanza,
como la tienen los maestros de escuela dominical o el predicador. Una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación en el tiempo en el que se daba todo esto. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y lo que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. No es a la inversa. No, el don no te controla a ti. Tú controlas tu don. Ese es el principio. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Ahora bien, en esta porción que hemos leído, vemos, a juzgar por el contexto, que todos querían hacer todo al mismo tiempo. Seguramente afanados por evidenciar su don ante los demás. Querían atraer la atención de los demás hacia ellos mismos. La obra del Espíritu Santo, por cierto, no era atraer la atención hacia una persona, ni siquiera hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según leemos en Juan, no obraba para atraer la atención hacia el Espíritu Santo, sino hacia Jesucristo. Así que cualquier obra del Espíritu Santo que no atraiga la atención a Cristo, no debe considerársele como verdadera obra del Espíritu Santo. Los corintios querían atraer todas sus manifestaciones hacia ellos mismos. Entendamos que el capítulo 14 de la carta a los Corintios no pretende describirnos el significado de las lenguas ni su uso de manera específica, aunque sí podemos aprender algo de esto aquí. El énfasis aquí en Corintios 14 es correctivo, y aunque cordial también en su forma de reprensión, nótese el constante hermanos. Y esto me recuerda que aun cuando disintamos con genuinos hermanos pentecostales, los que lo son, debemos ser cuidadosos de no ser hipercríticos ni muy agresivos con ellos. Porque Pablo, refiriéndose a los corintios que estaban en total desorden, los llamó muchas veces hermanos. Pablo no buscaba criticar, ofender, tildar de herejes a los confusos corintios. Tampoco fue intención decir que el don de lenguajes no sirve para nada, porque cuando funcionaba era un don precioso y edificante para la iglesia, si es que había interpretación, por supuesto. Esa era la condición del funcionamiento del verdadero don bíblico de lenguas. Así que Pablo no está escribiendo para desacreditar totalmente el don, está escribiendo para descalificar las malas prácticas de los corintios. Es obvio que este don, con su debida interpretación, servía para edificación, porque dice, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Sin embargo, es clara la desviación de los corintios al viciar el don con prácticas ajenas a lo que en realidad era el don de lenguas, que era lenguaje compuesto por sílabas. Tenía coherencia léxica. Ellos no solo trastornaron el don en meras galimatias, que es la palabra castellana para describir a un lenguaje enrevesado o confuso y extraño. Galimatias es la palabra castellana, o jeringosas también es otra palabra castellana para describir un tipo de lenguaje que no es un idioma en sí. Puede ser un balbuceo, puede ser un palabreo sin sentido, sin coherencia léxica, sin armonía silábica. Aparentemente los corintios habían trastornado el don en meras galimatias, pues, como lo hacen muchos carismáticos el día de hoy que he conocido, he visto y he escuchado. No hablo de los que simplemente conocen las cosas en su biblioteca. Al menos en este tema, conozco las cosas desde la práctica, desde el campo. Además, sobreenfatizaron este don por encima de otros, de más edificación como el de profecía.
Prestaron más atención a los dones más milagrosos, aquellos que por naturaleza del don son más llamativos entre la gente y por tanto atraen más la atención hacia el que está obrando de esa manera. Prefirieron eso que los dones que son tal vez tras bastidores, pero que son más de edificación. ¿Por qué crees que los sanadores populares en televisión el día de hoy tienen tanta fama? ¿Por qué crees que muchas de las iglesias más grandes que hoy están teniendo acogida enorme en Latinoamérica, hablo de Latinoamérica, son principalmente iglesias carismáticas y muchas de ellas extremas? ¿Por qué crees eso? Tú vas ahí y no vas a escuchar una exposición constante de Romanos. Vas ahí y nunca vas a escuchar probablemente una exposición pasaje por pasaje de Mateo, como lo hemos venido haciendo. Ahí vas a escuchar cualquier otro tipo de mensaje con versículos bíblicos, pero que no honra la verdadera escritura si no se sostiene en ella. Por eso el apóstol Pablo en esta carta les va a enfatizar las ventajas de la profecía, al señalarles las desventajas del don de lenguas. Y esto en orden al propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? De todos. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia. No es hacerte más grande espiritualmente a ti. No es potencializar tu espiritualidad. Eso no le interesa a Dios en el sentido del propósito de los dones. Dios te dio dones para que sirvas y potencialices la espiritualidad de los otros. De tu espiritualidad se encarga su Espíritu Santo, que va perfeccionando su obra en nosotros en dependencia a tu obediencia y sumisión a Él. Pero el don así tiene el propósito principal de edificar a la iglesia, no autoedificarte. Lo deja claro en primera de Pedro, que leo para ustedes: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y Pablo lo dijo ya en el capítulo 14, lo leímos: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Verso 12. Ese es el propósito, para la edificación de la iglesia. En contexto, entonces, la proposición central es esta, del capítulo 14. La profecía aventaja al de lenguas en términos de edificación congregacional. Esta es la proposición central de 1 Corintios 14, la de que el don de profecía aventaja al de hablar en lenguas, a menos que sea interpretada para lograr la edificación de la iglesia, porque cuando era interpretada, valga decir, sí edificaba. Hoy no es común los que interpretan lengua, hoy es común los que hablan lengua, pero casi nunca escuchas de que él tiene el don de interpretar lengua. Nunca ves, cuando vas a estas iglesias, nunca ves a alguien: hermano, vamos a llamar al que vas a hablar en lengua, vamos a llamar al que interpreta las lenguas. Hermano, tú eres conocido por interpretarlo. No ves eso. Ves a todos hablando en lengua en un desorden total, sin entender nada. Podríamos también nosotros plantearnos sobre esta base, esta proposición central del capítulo 14, una proposición más contemporánea. Y sería esta: que la edificación del cuerpo de Cristo es la prioridad en la iglesia y está por encima de cualquier otra actividad que no logre tal fin. Es más, cualquier otra actividad que no logre coadyuvar para este fin debiera ser restringida. Todo cumple un rol didáctico, pedagógico en la iglesia, aún desde la dirección de los himnos. Eso es enseñanza. En un sentido se está enseñando también a la congregación la palabra, la Biblia. Por eso es que la letra de los cánticos deben tener contenido bíblico, contenido doctrinal, deben ser composiciones serias, y la música debe ayudar allí. Ahora, sobre la proposición que hemos mencionado, vamos a trabajar un poco en la interpretación de ese pasaje. Bien, volviendo al versículo 1 de Corintios 14 y bosquejando los primeros 19 versículos, que no veremos hoy todos los 19 versículos, a menos que se quiera quedar un par de horas sentados ahí conmigo, lo cual dudo, porque hay muchas otras cosas para el Señor que queremos hacer, ¿no?
Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, dice allí. Yo lo bosquejo de esta manera. Sigan el amor y los dones que edifican ante todo. La primera parte del versículo 1. Sigan el amor y los dones que edifican ante todo. Empeñense en seguir el amor. Literalmente diría, persigan el amor. Persigan el amor. Declaración que nos llama a ser activos, no pasivos, como normalmente la teoría nos acostumbra a ser pasivos. Persigan el amor. Es decir, en desarrollar todas aquellas virtudes que hemos visto en Corintios 13. Nada de lo dicho respecto al amor en el capítulo 13, hermanos, debe quedar como meras palabras o teorías acerca del amor. De nada sirve si solo lo sabemos de memoria. No son enseñanzas únicamente, sino que además son las formas prácticas de vivir como discípulos de Cristo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en relación con las personas? Viviendo según Corintios 13. Después de haber visto la prioridad del amor en la iglesia y de comprender que este es el camino más excelente por donde debe andar la iglesia para tener un crecimiento según Dios, volvemos nuestra atención a capítulo 14. No olvidemos que los dones espirituales son el poder para el crecimiento de la iglesia. El crecimiento interno de la iglesia depende de poner en práctica los dones. Para ello hay que entenderlos correctamente. También no olvidemos que el motor, el impulsor para el servicio cristiano es el amor, no el egoísmo. El amor. Por eso Corintios 13 está entre capítulo 12 y capítulo 14, un contexto de dones. Y dones dentro de la iglesia local. Ahí es presentado el amor como la motivación genuina para la práctica de cualquier don espiritual. Luego entramos al capítulo 14, como hemos visto, y la prioridad allí lo tienen los dones de edificación. Además del amor, los dones siguen siendo importantes porque los dones funcionan en base al amor. Y sin este, no son nada. Y es que el amor encuentra su realización en lo que hacemos por nuestros hermanos mediante los dones y talentos. El amor sin ser ejercitado es meramente un buen sentimiento para aquellos que no solo necesitamos las palabras te quiero, te amo, sino las acciones que lo demuestran. Por eso Dios, después de decirnos que nos empeñemos en seguir el amor, o literalmente persigan el amor en el verso 1, dice, y ambicionen los dones espirituales. Nótese que dice, ambicionen. Esto no significa un mero buscar o simplemente una actitud receptiva al tema de los dones. Mucho más que eso. Más bien, implica un anhelo ferviente, anhelo por los dones espirituales. La palabra original griega es una que significa poner el corazón en algo. Ahí la palabra original griega que se traduce en castellano ambicione, significa en el original poner el corazón en algo, o tener profundo interés o celo por algo. En nuestro caso, en los dones espirituales. El ambicionar, con el sentido que estamos viendo, demanda el esfuerzo, escuchen, el esfuerzo e interés de parte de nosotros para utilizar y aplicar en la iglesia las funciones de los dones que ya tenemos entregados por Dios en la conversión, para que vivamos como un cuerpo que está desarrollándose uniformemente por la actividad propia de cada miembro. No debe interpretarse como que podemos pedir a Dios un don y Él nos lo da específicamente que estamos pidiendo, porque ya vimos que 1 Corintios 12:11 deja claro que eso es soberana potestad de Dios. Además también
ambición en los dones espirituales podría estar indicándonos la necesidad de buscar estimularnos unos a otros en la aplicación de los dones que más sirven para la edificación de la iglesia. Si yo, por ejemplo, si yo sé que tal hermano es un buen maestro, pero está sentado allí, no está sirviendo. Yo ambiciono los mejores dones para mi iglesia. Yo ambiciono que los dones sirvan para la edificación de la iglesia. Entonces voy, me acerco a ese hermano y le animo, le estimulo, le animo a que ponga en práctica su don y sirva en la enseñanza, porque es bueno en la enseñanza. Es una manera práctica de obedecer este mandato, ambición en los dones espirituales. De modo que el verso dice: empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Eso me lleva a la siguiente: prefieran el don de profecía sobre todo. En nuestra carta a los Corintios, capítulo 14, Pablo resalta a los creyentes corintios que debían ambicionar sobre todo el don de profecía. Esto debido a que tenía la intención de corregir a los corintios que estaban abusando del don de lenguas, para guiarlos a poner en práctica aquello que es más productivo, beneficioso y edificante para la iglesia, advirtiéndoles así que dejaran de ser egoístas y pensar en el don que les gusta a ellos y no en aquel que contribuye más para todos. Al pensar ellos en sus propias emociones y sensaciones espirituales, sin preocuparse por la edificación que debían fomentar en la iglesia, ellos estaban siendo egoístas. Deseaban sentir los dones, pero no dar edificación a sus hermanos con sus dones. Buscaban los dones más espectaculares para que ellos mismos parezcan más espectaculares ante los demás. Tales actitudes solo revelan una distorsión sobre el funcionamiento de los dones y una carencia completa de amor por el crecimiento de la iglesia del Señor. Es egoísmo puro, en su máxima esencia. Consideremos que el don de profecía aquí es más un don representativo. Representa probablemente a los dones que traen mayor edificación a la iglesia y que causan menos confusión o alboroto, como lo era propiamente el don de lenguas. Así que consideremos que el don de profecía aquí es más representativo que exclusivo en términos de edificación. No obstante, se le da una posición superior ante el don de lenguas y por aplicación ante todo aquello que no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquello que no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo debe reprimirse para preferirse lo que sí edifica. Recordemos que la profecía tenía la cualidad de dotar a una persona no solo con la habilidad sobrenatural de recibir una revelación directa de Dios, que podría ser de validez permanente como temporal, sino que además incluía la habilidad de predicar tales revelaciones con poder y autoridad. El día de hoy, un equivalente directo al don de la profecía, pero sin el elemento revelatorio, sería la predicación de la Biblia con habilidad, conocimiento, autoridad y poder comunicativo. Ese sería un equivalente más exacto al otrora don de profecía. Sin el elemento revelatorio, entonces sería la predicación de la Biblia con la habilidad, conocimiento, autoridad y poder comunicativo. Habilidad tal que se encuentra o se puede encontrar principalmente en mayor o en menor grado de desarrollo en los hombres que Dios ha llamado para fungir como pastores, maestros de las iglesias o maestros que Dios haya levantado para las iglesias. En ellos podría encontrarse un tipo de habilidad dada por Dios para la predicación de su palabra. Por ejemplo, el don de la enseñanza podría incluir un aspecto de habilidad para predicar en una audiencia, como las asambleas locales, u otro aspecto para enseñar a grupos particulares. El versículo 2 dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y siguiendo en nuestro bosquejo, entonces diríamos que
no den lugar al don de lenguas en la iglesia si no se entiende. Esa es la reglamentación clara y bíblica. No den lugar al don de lenguas en la iglesia si no se entiende. Esta regla bíblica, que no la han inventado los cesacionistas, no la han inventado los teólogos que no están disienten con los carismáticos, sino que la escribió Pablo, el apóstol Pablo, por inspiración de Dios. Dice claramente, si no hay quien interprete, si no se entiende, cállese. Pero esta regla es la más violada, la más abusada, la más olvidada en las iglesias carismáticas y pentecostales. El don de hablar en lenguas, como es una traducción más lenguajes, mejor dicho, puede estar representado aquí por aplicación únicamente a todo aquello que hoy se puede hacer en la iglesia y no trae edificación a la congregación. Repito, digo esto solo como una aplicación práctica para hoy. Como recordaremos, el don de hablar en lenguajes es la habilidad sobrenatural de comunicarse en idiomas conocidos por la audiencia, pero desconocidos por el que habla. Si yo empezara a hablar ruso ahorita, y si alguien estuviera que conociera ese idioma, aprobaría que verdaderamente estoy hablando ruso, entonces tengo el don de lenguas, o el don de lenguaje, que es la habilidad sobrenatural de comunicarse en idiomas conocidos por la audiencia, pero desconocidos por el que habla, tal como sucedió en Pentecostés. Como también es un idioma desconocido por la audiencia y desconocido por el que habla, como sucedió en Corintio. En ese caso se necesitaba de que tenga el don de interpretación. En Hechos 2 no se necesitaba alguien que tenga el don de interpretación, porque la audiencia entendía el idioma hablado allí. Nada hay en la Biblia, escuche, nada hay en la Biblia que indique que el don de lenguajes presentado, manifestado en Hechos, sea distinto al don de lenguajes visto en Corintios, ni en cualquier otra parte de Hechos y Corintios. Nada hay que indique que sean distintos. Por tanto, ¿por qué se debe interpretar que en uno eran lenguajes efectivamente en Hechos 2 y en Corintios no eran lenguajes, eran lengua angelical, lengua celestial? Pero eso no tiene fundamento bíblico, porque te dicen es un lenguaje de los ángeles. ¿Cómo hablan los ángeles? Como en el idioma del cielo. Espera, vamos a basarnos en la Biblia. Todas las veces en que la Biblia registra a ángeles hablando, ¿se les entiende? Sí. Todas las veces que la Biblia registra ángeles hablando, están hablando en un idioma entendible a la persona a quien están comunicándose. Así que hablan lenguaje inteligible, no ininteligible. Así que no puedes decir que las lenguas son lenguajes angelicales de Corintios, un lenguaje que no se entiende, y los de Hechos y en idiomas. No tiene sustento bíblico, no es convincente ese argumento. Y más bien insistir en ello trae demérito para el propio sistema teológico de pentecostal. Nada hay en la Biblia que indique que el don de lenguajes es distinto al de Pentecostés. En cualquiera de los dos casos no era una murmuración mística, no era un éxtasis, no era un lenguaje sin coherencia léxica, sino por el contrario era un hablar con sílabas, tal como los idiomas en el mundo de hoy están hablando. Son idiomas conformados por sílabas que en su conjunto forman lo que es la parte más básica del idioma, de un lenguaje. La oración. Cuando los corintios hablaban en lenguas en la iglesia, ¿a quién debían edificar? ¿Respondemos? A Dios no. Respondemos a la iglesia. Pero esto se daba únicamente cuando alguien los interpretaba. Justamente esto es lo que no pasaba en la iglesia corintia. Y por ello, Pablo les señala que así no estaban cumpliendo con el propósito principal de los dones espirituales. Por eso les dice, el que hable en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En otras palabras, no están cumpliendo, corintios, no están cumpliendo con el propósito del don, que no es hablar a Dios en otro idioma. Dios no necesita que le hables en lenguas, sino que es edificar a la congregación.
También en el verso 28 leemos, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Naturalmente, Dios no necesita de intérpretes para el don para la persona que está hablando en lenguas. Además, no era recomendado orar en lenguas. En la expresión, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Nótese que no dice que ellos estaban dirigiéndose a Dios cuando hablaban en lenguas, sino que Pablo simplemente está diciendo esto. Lo que está sucediendo en el mejor de los casos es que solo Dios nos escucha, porque nadie más lo entiende. Es lo único que les dice. Pero en términos del propósito de los dones, ellos estaban haciendo mal. Aunque Dios les estuviera escuchando, no importa, lo estaban haciendo egoístamente. Estaban desobedeciendo el propósito de la dotación del don. ¿Por qué? Porque ni ese don ni ningún otro tenía el propósito principal de facilitar tu comunicación con Dios. No tenía ese propósito. Por eso era impropio hablarle a Dios en lenguas, porque a Él perfectamente podrías hablarle en tu propio idioma. ¿Qué sentido tiene hablarle en lenguas? Es como a veces, creo que una vez le pregunté a mi amado Jonathan, que lo veo adelante, que nos visita, creo que una vez le pregunté, tú como extranjero que hablas castellano, normalmente cuando oras, ¿cómo te es más cómodo orar? ¿En castellano o en inglés? Creo que respondió en inglés. Y sería lógico, porque es tu idioma, es lo que está más relacionado con tu facultad cognitiva, con tu razonamiento, tienes más desenvolvimiento léxico en tu propio idioma que orar a Dios en un idioma en el que tienes limitaciones semánticas. No tenía sentido. Pablo, y digo esto porque parte de la doctrina pentecostal también interpreta que, bueno, ya estamos de acuerdo con que el don de lenguas era así, pero sí servía para orar en lenguas a Dios. Pues no, la Biblia no incentiva ni enseña que debes orar en lenguas a Dios. Dicen eso como para justificar la práctica, pero no incentiva eso. Por eso es que surge la corrección de Pablo en todo este capítulo 14. Continuando con el argumento entonces del capítulo 14, el cual está enfocado en el contexto de la iglesia local, leemos en el verso 2 que aparte de Dios nadie le entiende lo que dice, porque está hablando en lengua sin interpretación, pues habla misterios por el Espíritu. Eso quiere decir que está hablando, si bien en el mejor de los casos, está hablando guiado por el Espíritu Santo, utilizando su parte espiritual sensible al obrar del Espíritu Santo en la parte no cognitiva del ser humano, su parte espiritual. Podríamos pensar en el ser humano como teniendo dos partes, su parte cognitiva y su parte no cognitiva, lo que correspondería a la parte espiritual. Y lo que correspondería a la parte cognitiva sería nuestro razonamiento, nuestra capacidad de procesar, nuestro intelecto. Él le dice, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y aquí, misterios, entiéndase el término en su sentido llano. Simplemente en su sentido llano es aquello que es confuso, que no se entiende, algo desconocido o incomprensible. Así pues, el que habla en misterios, está diciendo en el verso 2, es alguien a quien no se le entiende nada en la iglesia. Esto claramente prueba que las lenguas son inútiles si no se interpretan. Luego, avanzando con nuestro bosquejo, den toda preferencia al don de profecía en la iglesia, según el verso 3. Pues dice allí, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. En términos de aplicación, la iglesia el día de hoy debiera procurar, buscar y promover todo aquello que aporte edificación bíblica. La preferencia debe estar en lo que edifica al oyente y no en lo que el oyente quiere escuchar. Si se busca endulzar el oído del oyente con meras palabrerías y consejos prácticos de la vida diaria, no serán edificados en las verdades de Dios reveladas en las Escrituras. En cambio, el que profetiza habla a los demás para producir tres cosas: edificarlos, animarlos y consolarlos.
El equivalente actual para la profecía del Nuevo Testamento sería la predicación poderosa de la pura palabra de Dios. Dicho de otra forma, una predicación que explique y exponga poderosamente las doctrinas de la Biblia suple muy bien el día de hoy lo que otrora hacía el don de profecía con el profeta. Este es el triple propósito de la predicación poderosa, o si nos mantenemos en la terminología bíblica, en la predicación profética. El triple propósito es edificar. La edificación, por tanto, tiene la intención de promover el crecimiento espiritual en los creyentes. ¿Cómo? Mediante la enseñanza de la Biblia. En el proceso de edificación está implícita pues la idea de un esfuerzo paciente y denodado por parte de los que escuchan como del que enseña. Si queremos aprender, necesitamos la ayuda de ambos, de tuya, tu atención y tu diligencia para escuchar, y la mía para preparar y estudiar lo que voy a enseñarte. Aquí la mente humana es indispensable para que haya crecimiento. Por eso solo la enseñanza que se entiende califica como superior a la que no se entiende, la que era el don de lenguas. Animar era el otro propósito de esta predicación, es infundir estímulo en uno para ayudarlo a tener una vida moral, saludable y de acuerdo a las santas escrituras. Animarlo. El animar a otros es literalmente exhortación. A veces utilizamos la palabra exhortación como cuando vas a llamarle la atención a alguien, ¿no? Exhórtale, pastor, te dicen. Pero sabes que el significado inmediato de exhortación tiene que ver más con su aspecto positivo, tiene su aspecto negativo, lo mencionaré, pero más con su aspecto positivo, que es animar. Literalmente exhortación es también una forma de animar a la gente. Significa, el término original, traer aliento en la gente. El animar a otros, literalmente entonces es exhortación, lo cual es también un don independiente, es un don de exhortación, es un don independiente al de profecía y vigente hoy. Romanos 12:8 dice así. Romanos 12:8 dice: si el de animar a otros, que los anime. En una lista de las capacidades. Tenemos dones diferentes. En una lista de dones presenta a exhortación o ánimo como uno de estos dones. La exhortación puede servir en dos sentidos. En lo positivo, es animar y estimular al creyente en medio de sus luchas. Y en lo negativo, es el de amonestar y corregir respecto al pecado. Generalmente todos solemos quedarnos con el aspecto negativo, pero la exhortación tiene su aspecto positivo. Y consolar, por último, el término original allí, consolar es hablar cerca a alguien. Hablarle cerca a alguien. Como que está cerca a alguien para hablarle, amarle, animarle. Aquí en la Biblia describe al Espíritu Santo como nuestro consolador, no solo porque nos consuela desde la distancia, sino porque nos consuela desde la cercanía más próxima a nuestro corazón, tan próxima que está en nosotros, consolándonos. En suma, el mensaje profético alienta, inspira e instruye a los que lo escuchan para que puedan vivir vidas santas y triunfantes ante las dificultades. Hasta aquí vamos a quedarnos en nuestro estudio de Corintios 14, para luego seguir avanzando. Pero vamos viendo ya algunos lineamientos claros, algunas reglas que la Biblia misma pone para la práctica en aquel entonces de estos dones. Y la confusión que había en Corintios es la misma que hoy vemos en muchas iglesias, que lamentablemente no se hace mucho o nada por corregirlas. Y más bien nosotros, muy pacientes, pasamos por alto todo eso y muchas veces aceptamos tales prácticas como que son obra del Espíritu de Dios, como que son bíblicas y como que son correctas.
Y algunos son engañados y llevados a esas iglesias, diciéndoles que iglesias que no se comportan como ellos se comportan, que no tienen las manifestaciones espirituales que ellos tienen, son iglesias frías, iglesias muertas, iglesias con mente llena pero corazón vacío, dicen, cuando en realidad no es así.